de un tesoro de 6 cabezas medieval. Ya que estamos en la Edad Media, ¿no? Sí, vamos a hablar de algo verdaderamente extraño. Y es que pues en el año 1997, haciendo la remodelación de un altar en una iglesia de Escocia, encontraron que había una tumba, como habitualmente suele ocurrir, pues en muchas iglesias sabéis que funcionan como cementerios. Y bueno, pues al excavar remueven esa tumba. Sí, era bueno entonces y también ahora, pero para las propinas estaba bien. Sí, bueno, el hecho de que te enterraran dentro de la iglesia ya era una buena propina para la iglesia. Claro, hombre, ha funcionado durante siglos así. Claro, porque luego además conllevaba pues a lo mejor una serie de misas perpetuas, de entregar una serie de haciendas para que se mantuviera la memoria del difunto. Pero bueno, aquí lo curioso es que cuando abren esta tumba se encuentran unos restos verdaderamente con una especie de ajuar funerario muy lúgubre, pero también muy, muy enigmático, porque lo que aparece es un hombre, el esqueleto de un hombre, de un varón, que tenía una herida mortal de espada en el cráneo, pero luego, alrededor de este cuerpo, había 4 calaveras, sin cuerpo, es decir, solamente los cráneos, 4 calaveras justamente alrededor. Y luego se vio que también había un segundo cuerpo de otro varón que alguien había colocado en la misma tumba tiempo después, bastantes años después. Es decir, que en un momento dado abrieron la tumba, incorporaron un segundo cadáver y luego ya lo cerraron. Y al lado de esta sepultura, con estos 2 cadáveres completos y los 4 cráneos, a unos pocos metros había también un tercer hombre sepultado. Y esta era la disposición de los cuerpos que aparece aquí, que, como digo, es verdaderamente enigmática porque estamos acostumbrados a ver cadáveres que suelen tener a lo mejor cabezas, por ejemplo, en época prehistórica, lo hemos comentado en muchas ocasiones. Cabezas que se decoran, que por ejemplo se colocan en lo que son los ojos, se colocan conchas, esto aparece mucho en Oriente Próximo, pero claro, estamos hablando de miles de años. Aquí, por ejemplo, en el mundo ibérico también se solían cortar las cabezas y utilizarlas como trofeo de los enemigos, atravesarlas con un clavo. Hay muchos restos que quedan así, muchos vestigios de estos cráneos con clavos todavía se conservan y hubo además hace relativamente poco tiempo una exposición aquí en el Museo Arqueológico Nacional con estos cuerpos, pero claro, esto encontrarnos en la época medieval, porque cuando se hizo la datación con carbono 14 se comprobó que efectivamente estábamos hablando de unos cadáveres que correspondían a los siglos XIII y XIV. Pero claro, ¿por qué colocan toda esta disposición ahí? Era lo verdaderamente extraño. Y bueno, pues justamente hace una semana se ha resuelto el enigma. A ver. Y si queréis... Yo no sé si queréis que os lo cuente o... Pues sí, ya que estás. Sí, ya que... ¿De quién eran las cabezas? Bueno, pues lo que hicieron fue hacerle el análisis de ADN y se han encontrado que casi todas las cabezas eran familia. Entonces, lo que tenían era un primer cuerpo, el cuerpo de un varón, luego el segundo cuerpo, este que hemos comentado que añadieron tiempo después, años después, correspondería al sobrino de la primera persona que fue enterrada. Y luego los cráneos que había alrededor, uno era del padre, otro era de la madre y otro era del abuelo. Y luego lo que queda es una cuarta calavera que no tenía ningún parentesco, pero se piensa que puede corresponder seguramente a porque esta calavera era bastante anterior en el tiempo, nos tendríamos que ir a varios siglos atrás, y se piensa que seguramente podría ser la calavera de un monje, porque antiguamente esta iglesia había sido un monasterio. Entonces piensan que seguramente para reforzar un poco todo este macabro ajuar funerario, pues lo que habían hecho es incorporar el cráneo de un monje porque seguramente tendría un valor como de reliquia de algún santo, de algún personaje prestigioso dentro del mundo religioso, ¿no? Entonces esta era la disposición, que serían elementos de la familia, todos ellos guardarían ese parentesco, y la hipótesis que manejan los investigadores es que seguramente sería una especie como de manera de reforzar el linaje después de que se haya producido una sucesión de una manera muy brusca. Es decir, el primer cadáver es el que muere con esa herida en la cabeza, por lo tanto, luego le sucede seguramente el sobrino, y es el que decidió ser enterrado con el resto de la familia para reforzar un poco la autoridad, ¿no? Darse una legitimidad a través del parentesco. Como digo, es un ritual absolutamente extraño, no hay ningún precedente en el mundo medieval ni en la zona de nada parecido,
y gracias a la combinación del carbono 14 y de las técnicas de ADN, parece que, bueno, tenemos una hipótesis que explique el enigma. Tertulia Zona Cero esta noche en La Rosa de los Vientos con Juanjo Sánchez Oro, a quien hemos escuchado con esta información sobre ese hallazgo de las 6 cabezas. También nos va a contar Juanjo cuál es o cuál fue el plan secreto de la CIA. Mado Martínez también está esta noche con nosotros. Nos va a hablar sobre la búsqueda de la conciencia en laboratorio y sobre cangrejos mutantes. Miguel Pedrero nos va a contar las experiencias extrañas que se pueden conocer de militares norteamericanos y nos va a hablar también del Bigfoot británico. Y Silvia Casasola nos hablará de mujeres prehistóricas cazadoras de perros que es el mejor amigo del hombre, pero también es el más antiguo amigo del hombre. Pero ahora en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos, hacemos una pequeña pausa y escuchamos a nuestros compañeros de los servicios informativos. Nos ponemos al tanto de todo lo que ocurre, de la actualidad en España y en el mundo. Sabemos qué es lo que pasa y después continuamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en la tertulia Zona Cero, continuamos en La Rosa de los Vientos, hoy hasta las 4 de la madrugada. Tertulia Zona Cero, en la que ahora Amado Martínez, sigues ahí, ¿no? Sí, sigo aquí. Nos vas a hablar sobre la búsqueda en laboratorio de la conciencia, o de la conciencia. A ver si no soy yo quien está hablando y es mi conciencia. Y no estáis hablando conmigo, en realidad. Mira, yo cuando doy estas noticias es como, no sé, si estuviera en el siglo XIX hablando de Frankenstein, épocas en las que las ideas, yo qué sé, de trasplantar órganos eran como cosas que causaban mucho pavor y además es que ahora no solo somos capaces de trasplantar, de crear órganos artificiales, acariciar la idea de úteros artificiales también, implantar minicerebros humanos, organoides en ratones, que se ha hecho, revivir los cerebros de unos cerdos que llevaban 4 horas muertos. Esa noticia la dio Juanjo también en esta tertulia, en esta misma tertulia. Y lo último es crear conciencia en el laboratorio. Es decir, cuando todavía no tenemos muy claro lo que es la conciencia, ni una descripción muy satisfactoria de lo que es, resulta que nos ponemos a crear minicerebros a partir de células madre capaces de cognición y conciencia. Entonces los oyentes se estarán quedando tan desconcertados como los científicos, porque el dilema ético es impresionante. Entonces, ¿os acordáis de esa película en la que la conciencia de un tipo la traspasaban a un ordenador? No sé cómo se llamaba. O esa delicia de capítulo de Black Mirror, San Junipero. Es decir, lo virtual, al que te descargaban la conciencia y en el que tú podías seguir viviendo virtualmente en el paraíso de los años 80, configurando tu avatar, ahí a tu gusto, la ropa que querías llevar, la época en la que querías vivir, en qué lugar. Es como un Second Life, pero iba más allá que ser un simple juego de ordenador, sino que era un lugar donde tú podías seguir jugando a la vida después de muerto. Que esa idea es muy fuerte. Al que todos fuéramos a parar, ¿no? Y nos pudiéramos Eso es el transhumanismo, en cierto modo. Buscar la inmortalidad personas a través de la tecnología, que podamos seguir existiendo sin la vida física, que podamos seguir existiendo siendo un avatar, siendo un chip en ordenador, siendo, pues eso, un pendrive, pero no siendo un cerebro de una persona. Claro, es que si juntamos unas cosas y otras, al final podríamos llegar a eso, porque estos experimentos dan para soñar con estas cosas. Los minicerebros humanos que han creado en el laboratorio de la Universidad de California tienen una actividad cerebral similar, ¿vale?, a la de los bebés prematuros. O sea, estos organoides humanos, que la gente dirá aquí, ¿por qué los crean? Pues que permitirían estudiar el cerebro humano mejor que con cerebros de ratones, pero claro, el dilema ético está ahí, ya lo hemos comentado, es que tengan conciencia, porque crearlos para estudiar la esquizofrenia, el autismo, las enfermedades neurodegenerativas, todo eso es fantástico, pero implica crear conciencia deliberadamente. La posibilidad está ahí, pero el dilema ético
también. Y en definitiva, bueno, quien quiera ampliar información sobre este tema, pues el estudio ha salido publicado en la revista Nature, publicado por Sarah Reardon, y se titula Can Lab-Grown Brains Become Conscious? Ahí ¿Cómo? lo pueden encontrar. Can Lab-Grown Brains Become vale, Conscious? perfecto, sí, lo hemos entendido Lab-Grown todos. Brains. Cerebros creados en laboratorio. Pero ahora ¿quién está hablando? ¿Tu conciencia o tú? A lo mejor estoy dentro de una caja. Miguel Pedrero también nos va a hablar sobre experiencias de estos temas del misterio vividas por militares, que se van a conocer y que se van a dar. Cuéntanos un poquito qué es toda esta información que nos vas a contar. Bueno, pues es tremendamente interesante porque demuestra que eso de los lugares embrujados y abandonados donde aparentemente suceden fenómenos extraños no solamente se da en el mundo occidental y nuestra cultura judeocristiana, sino en otras muchas. En este caso, tenemos que viajar hasta Afganistán. Y también es interesante que esta noticia haya sido publicada nada más y nada menos que por el New York Times, por un periodista del New York Times que informa desde Afganistán. Y es una historia tremendamente curiosa en la que se entremezclan fenómenos paranormales, tradiciones, espiritualidad y de fondo, pues bueno, la guerra perpetua que vive Afganistán desde hace décadas, ¿no? Y esta historia comienza cuando unos marines, un equipo de marines norteamericanos llega al distrito de Garmsir, que forma parte de la provincia de Helmand, en Afganistán, para enfrentarse a los talibanes y para tomar un puesto de control, ¿no? Logran tomar ese puesto de control, que en realidad es una montaña, un montículo más bien, de unos 9 metros de altura, y allí tienen lugar una serie de combates con los talibanes, ¿no? Lo primero que hacen al llegar es que descubren que bajo ese montículo hay una red de galerías que van a dar a una sala, a un habitáculo que identifican quizás como una especie de tumba, ¿no? Pero finalmente lo que hacen es dinamitar esos túneles porque tienen la sospecha o tienen el temor de que pudieran ser utilizados por los talibanes para atacarles. Entonces lo que hacen es cegar esos túneles, ¿no? Y ya desde ese preciso momento empiezan a encontrar restos humanos, empiezan a encontrar restos de huesos, toman contacto con los pobladores del lugar y parece que este montículo tenía fama de embrujado, que pasaban cosas muy extrañas y a partir de ese momento varios o prácticamente todos los militares los marines, estos marines norteamericanos empiezan a vivir toda una serie de fenómenos extraños, ¿no? Por ejemplo, la visión de extrañas luces, de luminarias que no pueden identificar y que se acercan a su posición. La sensación constante de sentirse observados. El hecho de que en las radios aparezcan interferencias e incluso voces que no pueden identificar, bajadas, descensos bruscos de temperatura, ¿no? Incluso uno de los marines comentaba a este periodista del New York Times que en las noches, con un calor desértico enorme, pues de pronto venían ráfagas de frío absolutamente inexplicables. Luego olores a restos humanos, a restos humanos en descomposición, ¿no? Que decían que eran como ráfagas, ¿no? Ráfagas de olores por la noche y sobre todo lo más extraño, ¿no? Y es susurros y voces que muchos de los militares dicen que escuchaban a su lado. Incluso, fijaos, voces que les hablaban en ruso. Ellos decían que escuchaban voces que hablaban en ruso a su lado y que no sabían cómo explicar esto, ¿no? Y la cuestión es que, claro, cuando este periodista comienza a investigar la historia de este montículo, bueno, pues descubre que esto desde finales del siglo XVIII se convirtió en un fuerte, que luego se convirtió en un lugar de enterramiento, y que luego siguió siendo un lugar de enterramiento, sobre todo en los años 80, en esa guerra que enfrentó a la Unión Soviética, a las tropas soviéticas que habían conquistado Afganistán, con los talibanes que estaban financiados por Estados Unidos, ¿no? Esa guerra que finalmente consiguieron ganar los talibanes, que fueron una creación de los servicios secretos estadounidenses, No digas y eso, lograron hombre, expulsar. No digas eso.
Bueno, eso lo sabe todo el mundo, es decir, ¿no? Lo sabe todo el mundo, pero los que dicen lo del chip en las vacunas dicen que es falso. Hombre, pues está mira, documentadísimo, claro que está documentadísimo. Claro que hay muchísima información sobre eso, sobre el nacimiento de los talibanes. Información además pública. Información pública que se puede conocer, solo hace falta buscar un poquito, ¿no? El secretario de Defensa de los Estados Unidos entonces, en los años 70 finales, era Brzezinski, se iba allí de vez en cuando y se hacía fotos de la creación de los talibanes, que eran los libertadores de Afganistán. Bueno, así los vendió. Sí, así los vendió Hollywood también, sí. ¿No? Nos tenemos que acordar de algunas películas de gran éxito. Rambo, por ejemplo, ¿no? Pues los talibanes eran los buenos, ¿no? Bueno, pues por ahí, ¿no? Bueno, y de hecho Hillary Clinton llegó a decir en una entrevista que fue un gran error, ¿no? Que fue un monstruo que se les escapó de las manos, ¿no? Sí. Pero bueno, volviendo al asunto, el caso es que, bueno, en los años 80, a principios de los años 80, se produjeron unos enfrentamientos, pues te puedes imaginar, terribles y tremendos entre los talibanes y las fuerzas soviéticas que dominaban Afganistán. Y en ese montículo se dieron algunos de los combates más encarnizados, hubo muchísimas muertes, incluso se cuenta una historia. Este periodista del New York Times entrevista a algunos habitantes de aldeas cercanas a este montículo y le cuentan que tuvieron lugar varios hechos milagrosos durante esos enfrentamientos, como que los tanques rusos habían disparado contra este montículo y los proyectiles no explotaron, que esos tanques se habían hundido en el terreno y no podían seguir avanzando, y eso ellos lo atribuían a un milagro producido porque en ese lugar, en ese montículo, había estado un descendiente de Mahoma hace cientos de años, ¿no? Y luego también es cierto que allí se sabe que los talibanes capturaron a 40 policías afganos controlados por la Unión Soviética y los fusilaron, los ejecutaron y los enterraron allí mismo, ¿no? Por lo tanto, es curioso, ¿no?, que coincida esa historia del pasado sobre esos policías, bueno, que no eran afganos, en realidad eran soviéticos que estaban en Afganistán entrenando a los policías afganos, que después de ser asesinados, de ser ejecutados, ¿no?, esa historia de este montículo, pues muchísimos años después los militares norteamericanos pues digan que escuchan voces extrañas en ruso que les hablan a su lado, ¿no? Lo cierto es que luego ese destacamento se fue de ese montículo, llegó otro nuevo, los compañeros les contaron esta historia, se rieron bastante de ellos, ¿no? Y sin embargo los hechos continuaron sucediendo, ¿no? De hecho, uno de los marines dice que se cachondearon bastante cuando llegaron a ese montículo para turnar o para sustituir al anterior batallón, y que él mismo vivió una experiencia terrible, dice que fue absolutamente terrible. Ellos tenían órdenes de nunca salir de su posición, ¿no?, sobre todo por las noches, porque recibían constantes ataques de los talibanes y hubo muchos muertos. Él dice que vio morir a muchos compañeros, ¿no?, y que por lo tanto de ningún modo debían salir de su posición, de su puesto de vigilancia. Él dice que una noche escuchó un susurro a su lado en ruso, algo que le hablaba en ruso y que no veía, que ese susurro fue a más, y dice que casi antes de amanecer ya no eran susurros, eran voces en ruso al lado de su oído, que él estaba muerto de miedo, pero que claro, que no había nada, que era algo fantasmal, dice, y que en ningún momento se escapó de su posición y siguió con su labor de vigilancia, aunque decía que estaba absolutamente muerto de miedo, ¿no? Estas son algunas de las circunstancias paranormales que se dieron en este montículo, y esto también es curioso, que hoy en día ya no está bajo el control de las tropas estadounidenses ni de las tropas británicas, está bajo el control de los talibanes. Hoy esa zona está bajo el control de los talibanes. Mujeres prehistóricas que cazaban, mujeres prehistóricas cazadoras, es un descubrimiento que se ha efectuado sobre cómo era la sociedad hace varios miles de años. Una investigación, un descubrimiento que nos cuenta Silvia Casasola.
Sí, porque la teoría predominante era, pues ya sabes, la diferencia a la hora de repartir las tareas. Los grupos prehistóricos lo que hacían de las personas eran, las mujeres eran las que recolectaban y los hombres así un poquito más fuertes, no sé, más echados para adelante, pues eran los que cazaban. ¿Qué pasa con este descubrimiento que han realizado ahora? Pues que les cambia totalmente la perspectiva. Resulta que bueno, pues en 2018 se pusieron a hacer una serie de revisión, unas excavaciones, unos enterramientos y descubren una tumba. Entonces, en esta tumba hay unos restos bastante deteriorados, no está todo el esqueleto, sino una tibia, un poco una calavera, una dentadura, bueno. Pero se aparecen pues unas piedras labradas, unas especie de lanzas pequeñas con una especie de tubo que las impulsan, unos cuchillos cortantes de pedernal, bueno, una serie de cosas que todo apunta o cree que también sirve para además de pintar en las cuevas, para curar pieles. Bueno, piensan que todo eso formaba parte de un morral y lo identifican como armas de caza. Pero claro, cuando se quedan alucinados es cuando se ponen a analizar los restos. Como estaban tan deteriorados, primero extraen colágeno y el colágeno de esos huesos lo que les permite es la datación de cuándo murió esa persona y más o menos dicen que con 16 años arriba abajo muere en el año 8008 antes de lo que ya sabemos de Cristo. Bueno, y entonces lo que hace es que estos restos dicen, pero bueno, todavía no sabemos si es hombre o mujer. Pero como hay restos de la dentadura, resulta que en la dentadura hay un esmalte con una proteína muy particular y esa proteína te da la opción a saber si es mujer o hombre. Y entonces descubren que es mujer y encima saben la edad. Dicen que es entre 17 y 19 años. Se quedan tan perplejos con este descubrimiento que dicen, bueno, pues vamos a seguir investigando. Y se ponen a mirar otras tumbas, 107 enterramientos que por lo visto tienen restos de unos 429 individuos, pero solo 27 de ellos tienen restos de armas de caza. Pues dentro de estos 27 que tienen restos de armas de caza, 11 son mujeres. O sea, que han descubierto que efectivamente en este grupo, que además es en una zona de los Andes peruanos, que está a 3.928 metros de altura, donde han descubierto estos enterramientos, bueno, pues de ese grupo 11 eran mujeres. ¿Y qué explicación dan? Pues lo que dicen es que en aquella época todos los individuos eran importantes a la hora de cazar, que no es tan importante ser más fuerte o menos fuerte, sino que la forma de cazar que tenían las piezas grandes eran como intentar la manada o el grupo correspondiente de bisontes o el animal que fuera, llevarle hacia el precipicio. Entonces, todo el grupo del pueblo correspondiente que estuviese ahí atosigaba a los animales y el uno o dos o los que fuera que se cayeran se quedaban heridos y entonces ya luego los remataban. Por eso piensan que perfectamente pueden haber mujeres cazadoras, como se ha demostrado en esta ocasión. Y eso lo que va a hacer es que al final revisen, me imagino que también otros restos y otros grupos también prehistóricos para determinar si en otras zonas también había mujeres cazadoras. Con lo cual, pues ya sabemos que los roles de mujer y hombre, a la hora de tanto si es de esta época como de la antigua, pues al final pues somos un poco iguales y nos ayudamos mutuamente. Se van desmontando poquito a poco esos roles, esas creencias que también son hijas de una época, de un tiempo que se creía una cosa, pero luego al final se está demostrando con los descubrimientos que igual esa creencia que teníamos no es tan adecuada con lo que sucedió en la realidad. Claro, ¿no? La necesidad al final pues claro, te crea la imaginación y si hay menos individuos pues todo el mundo tiene que apechugar. Juanjo Sánchez Oro, háblanos de este plan secreto de la CIA cuyo objetivo era robar cerebros en Silicon Valley, pero robarlos o hacerse dueño de ellos, ¿no? Sí, la CIA lo está pasando bastante mal. Está sufriendo mucho
ya no es capaz de... No mola tanto ser agente de la CIA, parece ser. Y luego, claro, cuando eres agente no lo puedes decir, pues tú imagínate ahora con todo el problema que tenemos de las redes sociales. Sí. Así que se están encontrando con que no tienen capacidad para competir con las empresas privadas. Tradicionalmente, bueno, hasta hace unos años, digamos que los sueldos de la CIA eran competitivos con las empresas privadas, sobre todo con los grandes científicos, con las grandes personas, ingenieros que están trabajando en Silicon Valley, pero en la medida en que, claro, se han disparado todo lo que son las empresas de Silicon Valley, hasta el punto de que, bueno, todo lo que son los últimos, si os dais cuenta, los últimos milmillonarios que vienen de las últimas décadas, vienen todos del sector tecnológico. Ya nos olvidamos de las farmacéuticas, nos olvidamos del mundo financiero, sino que los que han escalado puestos en los rankings de ser los más ricos del mundo proceden en su mayoría de este ámbito, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ellos, cuando tienen que desarrollar determinados proyectos tecnológicos, cuando la CIA quiere desarrollar eso, se ve con grandes dificultades para poder contratar personas que sean muy prometedoras, que tengan ese talento, que tengan esa materia gris. Y entonces lo que se les ha ocurrido es algo que es bastante chocante, ¿no? Porque se supone que estamos hablando de que van a desarrollar tecnología que en principio debería ser aplicada a inteligencia y por lo tanto debería ser secreta. Bueno, pues lo que han hecho ha sido copiar el sistema de negocio que tienen las empresas de Silicon Valley. Es decir, han creado una división que se llama CIA Labs. Esta división lo que va a hacer es que todos aquellos que vayan a fichar, todos aquellos talentos que vayan a fichar, les van a dejar que puedan cobrar parte de las patentes que desarrollen. Es decir, la idea es que ahora mismo las personas, los agentes, digamos, que van a ser realmente trabajadores, ¿no?, del campo de, como digo, de diferentes ámbitos que ahora comentaré, pero bueno, fundamentalmente os podéis imaginar que es biotecnología, que es inteligencia artificial, que es todo lo que tiene que ver con ingeniería, con informática. Lo que se les va a dejar es que puedan, cuando se hagan determinados diseños, los puedan patentar, esas patentes sean públicas. Por lo tanto, van a tener parte de la propiedad intelectual de lo que desarrollen, van a cobrar parte de las ganancias si luego alguien quiere utilizar esa patente, alguna otra empresa privada quiere utilizar esa patente, y el resto se lo va a quedar la agencia. Se les va a permitir que cobren hasta un 15% de los ingresos totales que genere ese nuevo invento, hasta un límite de 128.000 euros al año, que ya supone duplicar los salarios medios que tiene la agencia, y a la vez que se considera que es un sueldo ya bastante competitivo para poder atraer talento dentro de lo que es Silicon Valley, ¿no?, dentro de lo que serían estas empresas tecnológicas. Entonces consideran que esto es un buen negocio para la CIA porque piensan que el margen que les queda es suficiente y la capacidad de desarrollo tecnológico y de nuevos inventos que van a realizar es suficiente para conseguir recuperar esa inversión. Y luego también ellos se plantean como casi una especie de acción como un tanto filantrópica, ¿no? Dicen que de esto también democratiza la tecnología porque la pone a disposición del planeta y permite que, bueno, al fin y al cabo todos se beneficien de estos desarrollos. Lo que están buscando es sobre todo perfiles de gente que tenga mucho talento en inteligencia artificial, en análisis de datos, en biotecnología, como os decía antes, también en creación o manejo de materiales avanzados y en computación cuántica. Ya han desarrollado, tienen de momento, por ejemplo, una especie de urgencia, que es que no saben qué hacer con muchísimos datos que reciben a través de los drones. Los drones, que como sabéis es el sistema que emplean, que ahora está tan de moda, de matar a distancia, que matas como si estuvieran manejando una PlayStation a través de un joystick. Pues resulta que estos drones, en lo que es todo ese vuelo que realizan hacia el objetivo, ese vuelo de ida y vuelta, pues claro, captura muchísimos datos. El problema que tienen ahora mismo es que todos esos datos, que son un volumen enorme, lo tienen que enviar a la central, que es donde se procesan. Y lo que quieren es desarrollar algún tipo de innovación que permita que parte del filtrado de esos datos y el procesamiento de esos datos no haya que enviarlo a la central, sino que ya en el propio dron haya algún tipo de unidad que sea capaz de, como digo, manejar esa información, ¿no? Entonces ese es un proyecto, como digo, inminente. Ya tienen pensadas 2 patentes provisionales que van a ya sacarlas públicamente, y como digo, bueno, es un modelo de negocio que copia la empresa privada,
para intentar atraer personas que se ve que con servir, digamos, a la patria no es suficiente. En cierto modo no quiere robar cerebros, sino incorporarlos a sus filas, cerebros, gente, espías que tengan un buen manejo de la cosa informática, porque ellos han quedado un poco atrás en eso. Creo. El problema, ¿no?, es que, como digo, lo que buscan es que el sueldo de los funcionarios de la CIA no es suficiente para competir con el de las empresas privadas. Claro. No es algo que también está ocurriendo en el mundo. Se temía también, por ejemplo, con la aparición, ahora que, bueno, Trump parece que va a dejar la Casa Blanca. Bueno, fíjate. No sabemos si por la fuerza casi. Sí. Pero, por ejemplo, cuando ha creado todo el famoso. Se va a meter en un búnker, yo creo, para sí, se va a hacer fuerte ahí. Sí, pues, sí, vamos a pillar a Melania. Para que se vaya y que pueda hacer su vida. Pues cuando Trump creó el ejército espacial, una de las cosas que se temían era que también fuera capaz el ejército espacial, que iba a tener una dotación presupuestaria muy grande, porque claro, estaba detrás el Pentágono, y ahí sí que estamos hablando también de unos presupuestos multimillonarios, pues se pensaba que a lo mejor podía quitarle también materia gris, podía quitar a pues grandes ingenieros y tal, podía quitárselos a la NASA. Entonces fíjate. También, bueno, esto es una cosa un poco distinta, porque aquí, claro, la CIA está compitiendo con las grandes empresas tecnológicas que hay en Silicon Valley, ¿no? Entonces, bueno, esta es la lucha que tienen para intentar meterse en el mercado, y que además es cierto que ya la CIA financia también algunos proyectos en empresas privadas, en universidades. Comentaban también un poco al hilo de esta noticia que ha habido ya algunos inventos de la CIA que se han incorporado a la sociedad civil. Por ejemplo, una de las cosas que comentaban eran las pilas de litio. Parece que esto también ya fue desarrollado en uno de estos programas auspiciados un poco, tutelados por la CIA, y estas baterías de litio, que son las que se supone, bueno, que ahora están dominando también un poco las tecnologías por la gran capacidad que tienen de almacenamiento de energía, fue una invención que surge también. Uno piense, la mayor parte de las reservas mundiales de litio se encuentran en Bolivia, que ahora ha habido elecciones, pero hay un golpe de Estado que parece que el litio jugó un papel en eso. Claro, se convierten ahora mismo en un material absolutamente estratégico, ¿no? Y surgió el desarrollo de estas baterías, surgió en la época de la Guerra Fría, ¿no? Y ahí estaba también la CIA. Y luego otra de las cosas que evidentemente también ha influido mucho la CIA es en el desarrollo de los drones. Incluso, si os acordáis, el Área 51 en un momento dado pasa a la CIA, y ahí lo que se empiezan a desarrollar también son prototipos, más que de aviones convencionales, que era lo que hacía en los tiempos de que el Área 51 estaba en manos de la Marina. Cuando pasa a manos de la CIA, sobre todo lo que se desarrollan son los drones como arma de matar a distancia de la manera más cómoda y más fría posible. Vamos a hablar, todo el mundo los conoce, ¿no? Los cangrejos mutantes. Mado Martínez. Bueno, yo no sé si todo el mundo los conoce. Cangrejos mutantes, suena a título de película, ¿eh? Te lo iba a decir, porque el Brussels Times, que es algo así como el New York Times, pero de Bruselas, pues ha informado hace unos días que cientos de cangrejos mutantes están invadiendo el cementerio de Antwerp. O sea, y no un cementerio encima. Y esto que os voy a contar, si lo coge John Carpenter, ¿vale? Hace un peliculón, porque fíjate desde con luego, qué premisas... Es que suena muy bien esto de cangrejos mutantes. Fíjate con qué premisas partimos en esta historia. Bien, pues estos cangrejos mutantes están invadiendo el cementerio de Antwerp en Soggenhof, en Bélgica, y son mutantes porque fueron creados de forma experimental y casi accidental por unos comerciantes de mascotas en Alemania allá en los años 80. Y fíjate que el nombre científico ya es escalofriante y nos da una pista de dónde radica su peligro y por qué son tan invasivos. Se llaman, en el nombre científico, Procambarus phallax forma virginales. Virginales. No necesitan aparearse. Mutan y se clonan. Mutan y se clonan. Mutan y se clonan. O sea, todos son descendientes de una eva cangreja original y primigenia, y todas son hembras y genéticamente idénticas. Claro. Y van por tierra y mar, come cualquier cosa que pille con las pinzas, puede recorrer 2 kilómetros, cavar hasta 1 metro de profundidad, ¿vale? Por las noches, de hecho, viaja por tierra, por eso va de un lago a otro, a un estanque, de un canal a otro, extendiéndose rápidamente, con el agravante de que además se clona de forma pasmosa. Es una especie de súper invasiva, mide 10 centímetros, y ¿cómo anda suelto por ahí? Pues definitivamente porque a alguien se le ha escapado del acuario. Y no está solo en Bélgica, está ya bastante repartido desde Japón a Madagascar, Estados Unidos, Centro de Europa.
Aquí esta especie hay que decir que eso, que surgió casi por accidente, de ahí lo de virginal, lo hemos dicho antes. Aquí se la conoce como cangrejo marmoleado. A mí me mola más marmocreps. Y recordemos que las hembras se clonan por partenogénesis, o sea, ponen huevos fértiles sin necesidad de machos, y de hecho todas son iguales genéticamente. Y todo apunta a eso, a que son clones del ejemplar original. Esta cangreja, que son todo hembras. Y no es todo malo en el cangrejito este, ¿eh? Atención, porque el estudio de estos cangrejos mutantes nos puede ayudar a entender cómo se extienden las células cancerígenas en el cuerpo. De hecho, ya se están llevando a cabo dichos estudios porque el fenómeno conocido por los expertos como evolución clonal ocurre tanto en estos marmocreps como en los tumores. O sea, fíjate si es interesante el tema, pero sí, o sea, son una panda de cangrejos mutantes que están invadiendo el cementerio y que es una imagen de película. Desde luego que sí, cangrejos mutantes que invaden el cementerio. Es que, jolines, la imaginación no hace falta, la realidad supera la ficción. De todas maneras, tú entras a un cementerio y está invadido por cangrejos mutantes. Y sales corriendo de ahí, vamos, que te cagas, que miden 10 centímetros. Suena peli de serie B, ¿eh? Y son cientos, o sea, cientos. Yo me lo imagino y vamos, que sí, que sales corriendo. Miguel Pedrero, háblanos sobre el Bigfoot, el Yeti británico. Bueno, pues yo creo que todos tenemos la imagen de que el Bigfoot se aparece en determinadas zonas de Estados Unidos y Canadá principalmente, pero resulta que el Bigfoot se aparece en otros muchos sitios, ¿no? Bueno, incluido los Pirineos, ¿no? Está el Yeti de los Pirineos del que habéis hablado en el programa hace poco con Carlos Ollés, ¿no? Es decir, que parece que es un fenómeno global, pero lo que sorprende es que el Bigfoot, el pies grandes, resulta que también se aparece en Gran Bretaña, pero es que lleva apareciéndose en Gran Bretaña desde finales del siglo XIX. Y esto viene a cuento de un artículo que acaba de publicar Nick Redfern, que es un investigador británico que investiga fundamentalmente todo lo que tiene que ver con las apariciones de seres extraños, no solamente del Bigfoot, sino del Mothman y de otros seres extraños que hacen de las suyas por el mundo. Bueno, pues recupera una serie de informaciones y de documentos que aluden a las apariciones de un Bigfoot que en esa época, a finales del siglo XIX, le llamaban hombre mono en determinadas zonas de Inglaterra, en Staffordshire y en Birmingham. Como digo, a finales del siglo XIX, pero la mayoría de las apariciones, y esto es tremendamente interesante, tuvieron lugar y siguen teniendo lugar, porque los casos se siguen produciendo desde finales del siglo XIX hasta ahora. Pues digo, la mayoría de los casos tenían lugar en una zona muy concreta, en el puente 39, que cruza el canal Shoreside Union, ¿no? Que es un canal navegable en Inglaterra. Pues bueno, justo en ese puente 39 se han producido infinidad de avistamientos, y uno de ellos tuvo lugar en el año 1879, que digamos que fue el pistoletazo de salida para todos los episodios posteriores, y en este caso el protagonista era un hombre que iba a caballo y de pronto observa cómo sale de la espesura. Él iba a caballo cruzando este puente, cuando ve que de la espesura sale un hombre mono, lo describió así, un hombre mono que se le echa encima, lo tira del caballo, se monta en el caballo. Como veis, es algo absolutamente bizarro, ¿no? Una escena absolutamente bizarra, como en la mayoría de estos casos, ¿no? Que son absolutamente absurdos e inclasificables. Este hombre mono se sube en el caballo se pone nervioso y empieza a galopar a toda velocidad. Este hombre en el suelo utiliza su látigo para atizar a este hombre mono, pero se da cuenta de que es como una especie de fantasma, que el látigo atraviesa el cuerpo de este hombre mono y en un determinado momento desaparece, ¿no? Este hombre llega muy asustado a una aldea cercana, lo cuenta allí a los vecinos, y varios hombres pues acuden toda la noche a ver si pasa algo, pero no sucede absolutamente nada. Y este hombre, se cuenta en las crónicas de esa época, que estuvo varios días en la cama sin salir de casa por el susto, por el miedo que le causó este episodio. Claro, lo curioso de esta historia es que a partir de aquí
comienza a verse este hombre mono, curiosamente en este punto concreto, en el puente 39 de este canal, ¿no? Y hay casos en los años 60, en los años 70, en los años 80, 90, el último caso es del año 2013, varias personas ven en esta zona algo que describen como un hombre mono de poco más de 1,5 metros, cubierto de pelo, de gran musculatura, que cruza el puente, ¿no? Y Nick Redfern, el autor de este artículo, entrevista a un testigo de un caso también muy sorprendente en este mismo puente. Es un caso que recopiló hace poquito, pero sucedió, según el testigo, en el año 72 o 73. Él era camionero en esa época y le cuenta al investigador que él circulaba con su camión. Eran cerca de las 6 de la mañana por este puente, por el puente 39 de este canal, cuando de pronto pues observa un hombre mono que cruza la carretera, ¿no? Dice, pues eso, un tipo de, o un ser de 1,5 metros, un poco más alto quizás, cubierto de pelo, con una enorme musculatura que se mueve a toda velocidad, ¿no? Con enorme agilidad y cruza el puente. Bueno, vosotros si veis esto, ¿qué haríais? Pues yo creo que pisar el acelerador, ¿no? Para salir de allí. ¿No? Me imagino. No, pues este hombre no. Dice que lo que hizo fue poner las luces de emergencia, eso sí, descendió del camión y cruzó el puente para inspeccionar la zona por donde había desaparecido este ser, ¿no? Decía que estaba oscuro, que no veía absolutamente nada, y en el momento que estaba inspeccionando los alrededores escuchó un sonido que él describió como un llanto de bebé, ¿no? Un llanto de bebé, pero como si estuviera en apuros, ¿no? Y que venía justo de la zona por donde había desaparecido este hombre mono o este Bigfoot, ¿no? En un principio tuvo la intención de acudir hacia la zona donde se escuchaba este llanto de bebé, porque pensó que era un niño, un bebé que necesitaba ayuda, pero luego pensó y se dio cuenta y dijo, no vaya a ser que sea este Bigfoot haciendo el sonido de un bebé humano para llamar mi atención y cuando me aproxime a él atacarme o matarme. Entonces ahí le entró el miedo, se volvió a subir en su camión y nada más, ¿no? Fin de la historia. Bueno, como digo, los casos siguen sucediéndose en este puente y la mayoría de los casos son absolutamente bizarros, inclasificables y absurdos, como el caso de este camionero que es absurdo, incluido ese detalle del llanto del bebé, que luego piensa que es este Bigfoot intentando atraerlo para hacerle algún tipo de daño. Bueno, para mí esta es una de las marcas de veracidad de este tipo de casos, ¿no? Que no tienen ningún sentido y que los testigos pues te cuentan lo que han vivido, aunque no tenga ningún sentido para ti que te lo está contando, ni para él que lo ha vivido, ¿no? Pero estos casos son así. Con Almadía Rosaventos nos dice Lady Malaca, a propósito de lo que nos acabas de comentar, que eso del Yeti de los Pirineos suena a título de película. La verdad es que es un tema extraordinariamente poco conocido, pero la cantidad de información, las investigaciones sobre folclore, sobre historia que hay sobre ese asunto es que nos quedaríamos de piedra si las conociéramos. El Yeti de los Pirineos, el Baxajaun, el Chimiote en otros sitios, la información es espectacular. Hablamos hace tan solo unas semanas con Carlos Ollés de este asunto, pero es que es uno de los temas que tienen que estar presentes. Conocemos esa última información, esa afirmación, ese fraude en Formigal, pero es que hay mucha información muy válida. Cada cadena montañosa tiene su historia similar a este estilo y el Pirineo es una cadena montañosa muy importante. Claro, y además si te fijas, Bruno, en estos casos, yo digo que sucede como en muchos otros fenómenos de los que tratamos en La Rosa de los Vientos, ¿no? Por ejemplo, el fenómeno OVNI, ¿no? Es decir, hay evidencias de la existencia del fenómeno OVNI, es decir, aparecen los radares, aterriza y deja marcas, han sido fotografiados y filmados, han sido observados por diferentes testigos, es decir, pero da la sensación de que es un fenómeno prácticamente fantasmal, ¿no? Que se materializa y se desmaterializa, que nunca existe una prueba determinante y absoluta, aunque son bastantes las evidencias, ¿no? Y en este tipo de casos sucede lo mismo, es decir, son tantos
los avistamientos de este tipo de entidades en los lugares más diversos del mundo, es que prácticamente lo decías tú, cada cadena montañosa, cada zona tiene su Bigfoot, tiene su hombre mono, tiene su homínido desconocido, que ha sido observado por infinidad de testigos, que incluso ha dejado huellas de su presencia, pero se comporta más como un fantasma que como un homínido, ¿no? Y pasa con todos los fenómenos extraños, con las apariciones fantasmales, con los ovnis, con los Bigfoot, con las apariciones de la Santa Compañía. Yo creo que todo forma parte de lo mismo. Estamos ante lo mismo. Desde mi punto de vista, son mitos que se hacen realidad. Mitos que se hacen realidad por parte de algo o de alguien. Yo tengo mi propia teoría, ¿no? Que ya lo explicamos en este programa hace un par de semanas, ¿no? Desde mi punto de vista es lo que llamamos la conciencia global, ¿no? Y es algo que se hace presente, mitos que se hacen presentes y pueden ser observados por infinidad de personas, dejan rastros de su presencia, pero se comportan, como digo, como algo más evanescente que como algo absolutamente material. Según los últimos descubrimientos científicos, arqueológicos, el perro, ya lo sabíamos, es el mejor amigo del hombre, pero también podemos decir ahora que es el mejor y el más antiguo amigo del hombre. Así es, así es. Lo que han estado haciendo ha sido pues analizar el ADN y han descubierto cosas bastante curiosas. Una de ellas es que la datación de los primeros amigos del hombre lo han hecho a través de este análisis muy exhaustivo de ADN y dicen que es de hace 11.000 años, los perros. Y también han llegado a la conclusión, porque dicen que los canes europeos seguramente que provienen del cercano oriente, de perros del cercano oriente, del próximo oriente y también de Siberia. Pero todos al final resulta que vienen de una misma secuencia. Dicen que o a lo mejor eran diferentes grupos, pero muy estrechos, con un contacto muy estrecho, o solamente de un mismo grupo. ¿Y ese grupo qué podría ser? Pues en realidad las conclusiones y todos los análisis lo que dicen es que los perros han evolucionado de los lobos y que seguramente lo que hicieron fue que esos lobos se aventuraron a acercarse a campamentos de humanos por comida o lo que fuera y es de la época de los humanos, de la época, otra vez un poco como estaba yo comentando antes, cuando se cazaba y cuando se recolectaba. Entonces los humanos cogieron a estos lobos y los domesticaron y los utilizaban o para la caza o como guardianes. Entonces eso luego ha ido evolucionando poco a poco y bueno, pues hasta los perros que tenemos hoy en día. Entonces en la actualidad, tú fíjate la diversidad que hay de razas y de diferentes especies de perros. Bueno, pues todos vienen del mismo punto, del mismo tronco, o sea que al final descienden de lo mismo. Y el estudio lo han hecho a través de ADN de 27 perros que están asociados a restos arqueológicos de una cultura y lo han comparado con los perros que tenemos, con ADN de los perros de actualidad, y es lo que han llegado a esta conclusión. ¿Y los gatos? ¿De dónde vienen los gatos? Pues los gatos dicen, según también el estudio que han realizado, que de es París, de hace 6.000 años, no de hace 11.000, o sea, ya hemos dicho que los perros es el animal o el amigo más antiguo de los animales en relación y en convivencia con los humanos, y seguramente que fue en la época en la que había agricultura y los utilizaban ¿para qué? Pues para las plagas, a comer ratitas y ratoncitos y dejar los campos perfectos. Claro. Y ahí fue cuando se empezó a domesticar el gato. Bueno, pues así comenzó la historia en relación con los seres humanos, de los perros y de los gatos. Muchas de las informaciones que estamos contando esta noche mezclan pasado, arqueología, pero con cosas del futuro. Bueno, pues esta noticia tiene totalmente relación con el pasado y con el futuro. Es una página web embrujada, Miguel Pedrero. Sí, nada más y nada menos. Una página web embrujada. Bueno, es una historia esta absolutamente tremenda, que a mí me tiene fascinado, ¿no? Porque es la demostración de que... ¿Has entrado? Bueno, ahora os explico. Lo he intentado, pero no he tenido suerte. ¿Por qué no has tenido suerte?
Bueno, porque eso depende. Claro, ahora os lo explicaré. Parece que esta página web, como es una página web embrujada, pues hay gente a la que se le abre y hay gente a la que no. A ver, di la página. Bueno, en realidad no hay una página concreta, sino que hay que poner un nombre, ¿no? Venga, dinos. Bueno, vamos a ver. Es que se va a meter ahora mismo, Bruno, claro. A ver si a él se le abre o no. Bueno, se llama la página Reple, como suena, acabado en H, es nada. ¿Cómo suena acabado en H? Sí, es difícil. Suena algo acabado en H? Sí. Reple, como suena, sí. Y acabado en H. R-E, a ver, deletrea. O sea, como réplica, pero la A es una H, ¿no? Exacto. Os lo deletreo. R, sí. P, L, E, H, y separado, S, N, A. Me estoy perdiendo, Miguel. Es que se ha quedado en la H, no se ha quedado en la H. Mándanos por WhatsApp. Es complicado, ahora lo decimos. Sí. Es complicado. Pero lo réplica. Vale, ya la tengo. Réplica anceste. Censos electorales. Está poseída, sí. Bueno, tú no has tenido suerte. A algunos se le abren, a otros nunca se le abren. Esta es la de Trump. A otros no se le abren, aunque cambies de dispositivo, porque a los que no se le abren es igual que lo busques a través del ordenador, de la tablet, del móvil, es igual, no se te abre, ¿no? A unos sí, a otros no. Esto es lo que dice la leyenda, ¿no? Pero lo interesante de esta historia es que es una leyenda que se va adaptando según pasa el tiempo, como todas las leyendas urbanas, pero que finalmente ha conseguido una adaptación plena a la era de Internet, ¿no? Y es muy interesante porque, bueno, esta leyenda urbana parte de una historia falsa, pero muy interesante, ¿no? Es la historia de una niña que nace en el siglo y de repente XVIII. sale una cosa que pone: lo sentimos, esta página ya no está disponible. Joder. ¿Ves? No puedes, Bruno. Te está tomando el pelo, Miguel. No, es verdad que lo pone, Sí, yo también lo intenté buscar. Parece que existió no una, sino varias páginas con este nombre que ya no están activas, ¿no? Y como os decía, bueno, pues esta es una historia que es muy interesante como cuento, ¿no? Es una niña que nace en el siglo XVIII en un lugar indeterminado de Inglaterra, ¿no? Como todas estas leyendas, pues hay cosas bastante indeterminadas, ¿no? Y vale, todo bien, además parece que fue un nacimiento milagroso, porque sus padres en este caso su madre había sufrido varios abortos naturales, parece que no podían tener hijos y finalmente sí tuvieron la descendencia de esta niña, que era bastante querida. Bueno, pero resulta que esta niña nació con una marca en la cara, ¿no? Y los vecinos empezaron a decir que era la marca del diablo, ¿no? Y esto parece que trastornó al padre de esta niña, que llegó a creerse que de verdad su hija tenía la marca del diablo y por lo tanto estaba controlada por el diablo, que la maltrataba, la encerraba en su habitación, incluso se cuenta que la encerró en una habitación rodeada de espejos, con la advertencia de que no mirara al espejo, porque si miraba al espejo, el espejo se rasgaba y por ahí entraban los demonios, ¿no? Bueno, una historia un poco loca, ¿no? Pero esta es la leyenda urbana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice esta leyenda urbana? Que claro, que finalmente el padre, en un ataque de locura, mató a su hija y a su esposa, ¿no? Y bueno, a partir de aquí se acaba la historia. Entonces la leyenda lo que dice es que si haces un determinado ritual, puedes ver a esta niña, que se llama así, Reple Snatas, o al menos era conocida por este nombre tan extraño, Reple Snatas. Entonces, sí, pero es muy curioso porque la leyenda dice, ya sabéis que hay muchas historias que tienen que ver con los espejos y la aparición de espíritus, ¿no? Pues la leyenda urbana dice que si te pones a medianoche, a las 12 de la noche, frente a un espejo, con una vela encendida, y escribes el nombre de esta niña asesinada por su padre, Reple Snatas, pero lo escribes al revés 6 veces en ese espejo, o sea, tienes que escribir el nombre y el apellido de esta niña al revés 6 veces en el espejo a las 12 de la noche con una vela a tu lado. ¿Pero negra la vela o blanca? Pero si lo pones en un espejo 6 veces, un espejo al revés, te sale 6 veces recto. Bueno, claro. No, claro, porque los espejos son invertidos, con lo cual... Bueno,
Verás. La historia es que si haces esto, se rasga el espejo y aparece... También el cerebro. Y entonces ya la mala suerte, 7 años. No, te aparece detrás a tus espaldas. La niña encima. La niña, claro, tú la ves en el espejo. La niña poseída demoníaca. Exacto, en ningún momento te debes girar, porque si te giras te puede atacar o te puede matar, porque parece que tiene bastante mala leche. Entonces tú tienes que seguir mirando para el espejo. Aunque la veas detrás de ti, tú tienes que aguantar el pavor y entonces tú no tienes que hacer nada. Ella te dará un mensaje y desaparecerá. E incluso parece que puedes utilizar este ritual para hacerle mal a alguien, ¿no? Es decir, si hay alguien... Eso lo ha hecho alguien en este año 2020 y así nos va. Y así nos va, ¿no? Bueno, pues esto da el salto a Internet, ¿no? Es tremendamente curioso, ¿no? Porque en la era de Internet ya no se trata de contactar con el espíritu de esta niña a través de ese ritual delante del espejo, un ritual en el que puedes llegar a hacer mal a alguien, es decir, puedes decir el nombre de alguien, puedes nombrar a alguien y alguien que odies y esa niña le provocará un mal, es decir, que es un ritual de magia negra, en cierto modo, para generar el mal, ¿no? Bueno, pues esto salta a la era de Internet, ¿no? Entonces la era de Internet es que tú tienes que poner en Google el nombre de esta niña, ¿no? Bueno, aquí viene el primer filtro. Algunas personas se les abre esa página, localizan esa página y a otras no. No se sabe por qué. Si te aparece esa página, parece que le caes bien al espíritu de esta niña demoníaca, tú entras a esa página web, ahí te aparecen una serie de fotos horribles de esta niña en las que ve su cuerpo después de ser asesinada por su padre, una serie de mensajes aterradores y lo único que vas a encontrar es un cuadro en blanco en el que puedes escribir. Y ahí tienes que escribir un nombre, el nombre de alguien a quien quieras hacer mal. Y a partir de ahí esa niña le provoca un mal, es decir, puede provocarle un fastidio, puede provocarle un accidente o incluso la muerte. Eso no lo puedes elegir tú, sino que lo elige el espíritu de esta niña. Pero claro, como en todos estos rituales de magia negra, si ese espíritu maligno, digamos, te hace un favor, te pide algo. Claro, pide algo a cambio, ¿no? Y en este caso, ¿qué es lo que pide a cambio? Bueno, que por cargarse o por hacerle el mal a alguien que tú odias, desde ese preciso instante esta niña fantasmal se va a aparecer en todos tus sueños, cada día de tu vida hasta que te mueras, provocándote unas terribles pesadillas. ¡Qué linda! Sí. Esta es la historia. Oye, tú ya sabes, si quieres cargarte a alguien, sabes, ese es el pago que tienes que hacer, ¿no? Entonces, bueno, la niña satánica. Eliges, ¿no? Bueno, lo curioso de esto es que las redes sociales, foros, blogs, están repletos de historias de gente que dice que ha hecho este ritual, ¿no? Incluso, fijaros cómo sigue evolucionando la leyenda urbana, que la mayoría de estos mensajes son de gente que lo hace en broma, ¿no? Y se encuentra con que esto es verdad, es decir, que no quieren hacer mal a nadie, sino que lo hacen... por diversión. Yo no quería, pero yo no quería, ¿no? Claro, yo no quería y entonces pasa, ¿no? Y ahí, bueno, se cuentan historias que algunas están muy bien, ¿no? Dan para una película de serie B o de serie Z o de lo que sea, ¿no? Pero que algunas están muy bien pensadas, ¿no? Es decir, tomando esta leyenda urbana como base, pues se monta una historia que mola mucho. Oye, rápidamente, Mado, yo creo que esas personas que han entrado a esa web, además de eso, se han acercado demasiado el móvil a la cabeza, porque ahora se sabe, rápidamente cuéntanoslo, ¿no? Pero se sabe que afecta, ¿no? También. Pues sí, hay varios estudios y acaba de salir otro que viene a confirmar más datos sobre este tema, ¿no? Que ya no es el móvil solo, es trabajar delante de la pantalla de un ordenador, recibir mensaje, consultar el correo hasta cocinando, móvil en ristre, ¿no? Decirle a Alexa al mismo tiempo que te muestre un vídeo de tu receta favorita, poner el GPS del coche, navegar por las redes, cogerle... Vamos, pasa factura y parece que cada vez hay más estudios que así lo confirman. Este nuevo lo han hecho en la Universidad de Stanford. Y veo una relación muy estrecha entre el uso de móviles y otras tecnologías informáticas y la pérdida de memoria, déficits de atención y cosas por el estilo. Y es que cada vez tenemos más lapsus, estamos más atrofiados y nos cuesta más concentrarnos. ¿Por qué? Pues por eso, porque las nuevas tecnologías
nos dispersan, nos producen adicción, secuestran la atención, pues eso, dispersándola y llevando a cabo multitareas. Por ejemplo, estoy hablando por teléfono, mirando el WhatsApp, me está entrando otro mensaje, viendo no sé qué. La dispersión no es buena, el déficit de atención tampoco. Hay remedios para la mente dispersa, como meditar, practicar atención plena, todo esto. Y esta investigación publicada en Nature pretende entender mejor cómo funciona nuestro cerebro y desarrollar nuevas herramientas en el tratamiento del Alzheimer y patologías de la memoria. Después vamos a conocer más cosas, más informaciones en la tertulia Zona Cero de La Rosa de los Vientos. Hoy estamos hasta las 4 de la madrugada, hacemos una pausa, escuchamos las noticias y la actualidad y después continuamos. Tertulia Zona Cero, que esta noche os habla también una vez más de un asteroide, pero un asteroide, Silvia, que vale muchísimo. Bueno, esto yo creo que ya soluciona todo, ni la lotería, ni el euromillón, ni nada de nada. Resulta que se llama Psyche 16, pero también le llaman el asteroide de oro. ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues resulta que es un asteroide que lo descubrieron en 1852, mide 226 kilómetros de diámetro y se localiza a 370 millones de kilómetros de nuestro hogar. De hecho, está en el punto de mira de la NASA y también de nuestro amiguito Elon Musk en su empresa SpaceX. Bueno, ¿y qué es lo que quieren hacer? Pues van a lanzar una misión de exploración en el año 2002 y va a llegar a ese asteroide en el 2006. ¿Y por qué es tan importante este asteroide? Pues resulta que este asteroide está hecho de hierro, de níquel, de platino y de oro. Y según exploren y confirmen si realmente es así, dicen que puede llegar a tener un valor de 10.000 cuatrillones de dólares. Ahí es nada. Esto significa que si lo comparamos con la economía global, que el cálculo que han hecho en 2019 es de 142 billones, bueno, pues este asteroide, esta roquita, tendría 70.000 veces más valor que la economía global de la Tierra. Así que ya entendemos por qué le llaman el asteroide dorado o el asteroide de oro y por qué está la NASA y Elon Musk tan interesadísimos en a ver si pueden explotar esta roca y sacarle todo el partido. Vamos a escuchar la música y ahora vamos a contar por qué escuchamos esta música. Esta es la música. A ver, Juan José Cetoro, explícalo bien, porque lo que estamos escuchando, Es una música, sí. Vamos a decir de momento que es una música no humana, pero es que, a ver, me ha dejado un poco loco lo de la página web de Miguel. De la niña satánica. Sí, está mirando una cosa, porque he puesto la dirección que se llama replesnatas.com, porque la niña será del siglo XIX, pero tiene un dominio .com. Y resulta que, bueno, si os dais cuenta, Replesnatas es Satán, y luego Selper, que lo está mirando, y es como cobrador. O sea, debe ser como recaudador de Satán o algo así. O sea, que han puesto el nombre, lo han escrito al revés. Y cuando escribes la dirección, a mí se me abre la página y me salen unos enlaces bastante escalofriantes. Pone uno de ellos, dinero en 10 minutos, otro, receta fácil y sencilla, sándwich de jamón y bizcocho de yogur. Ah, muy bien. Lo del bizcocho de yogur me ha interesado muchísimo. A ver si os vais a meter ahí un troyano de estar abriendo la paginita de la niña satánica. Bueno, o la niña se dedicaba a la repostería o algo por el estilo. No lo sabemos. Bueno, a ver la música. Y a ver. La música. Vamos con la música. Que la música también tiene su enigma, ¿eh? Bueno, esto es una canción, lo que hemos estado escuchando es una canción que, como digo, no es una canción hecha por humanos, sino que está hecha por inteligencia artificial, y ha ganado el primer festival de Eurovisión de canciones hechas con inteligencia artificial. La ganadora, la canción que estáis escuchando, se llama Beautiful the World, y también aquí hay otro enigma, porque aunque es el festival de Eurovisión,
lo ha ganado Australia. Oye, ¿quién ha votado? ¿Otras inteligencias artificiales? Pero ojo, que es que lo he estado mirando porque a mí esto digo, bueno, ¿qué hace aquí Australia? Claro, yo no soy muy seguidor del certamen de Eurovisión, sí, y resulta que es que sí que se presenta al de... Sí, se presentan, sí. ¿Cómo se va claro, a presentar desde el año 2015 lleva porque resulta que al parecer he estado mirando la razón y es que resulta que había mucha afición en Australia por el Festival de Eurovisión y entonces se les concedió participar del año 2015. Así que ese es el motivo de por qué Australia, que vamos, no es nada europea, pues participa en Eurovisión. Y en este certamen, en este de inteligencia artificial, han participado Australia, Francia, Alemania, Bélgica, Reino Unido, Holanda, Suiza y Suecia. ¿Y Maciel no? ¿El qué? ¿Maciel no ha participado? Pues está ya también un poco al borde del holograma, ¿eh? También. Bueno, pues se han presentado varios equipos, no solamente, vamos a decir, un país podía presentar varios equipos y la idea era que las diferentes sintonías, diferentes canciones se hicieran con inteligencia artificial. Lo curioso luego en el jurado sí que había también, y el presentador del certamen también era de carne y hueso, los miembros del jurado eran de carne y hueso, eran expertos en robótica, en inteligencia artificial y también músicos. Y bueno, finalmente se ha elegido esta canción ganadora, que la verdad es que está bastante bien, porque luego hay una segunda, la que quedó en segunda posición, que es de Alemania, a mí no me gusta nada, pero esa está bastante bien. Bueno, la escuchamos un poquito más, ¿te parece? Sí. Venga. Pues esta canción es la ganadora del Festival de Eurovisión de Inteligencia Artificial, la representante de Australia ha ganado Eurovisión. Y fijaros cómo lo han hecho. Lo que han hecho es combinar, por un lado, audios de koalas y de demonios de Tasmania. Sí. Los han recopilado, es decir, lo que son las voces, los chillidos, los gruñidos de estos animales. El gritito lo había identificado. Digo, este es un demonio de Tasmania. Sí. Pues es un homenaje que han hecho porque, como sabéis, hubo el año pasado muchísimos incendios forestales allí, y entonces un poco un homenaje a estos animales, y luego lo han combinado con melodías y voces de éxitos pasados de Eurovisión. Entonces, esta mezcla lo han metido en una inteligencia artificial, en un sistema de inteligencia artificial, y ha creado estas armonías. Imagino que luego algo de mano humana ha debido haber ahí para retocar y pulir un poco los arreglos. Pero bueno, la verdad es que la escuchas y bueno, es curiosa, ¿eh? Es una melodía una canción bastante curiosa. Y con esta canción finalizamos la tertulia Zona Cero de esta noche con Juanjo Sánchez Oro. Gracias, Juanjo. Un abrazo. Hasta mañana. Mado Martínez. Mado, muchas gracias. Hasta luego, chiquitina. Buenas noches. Miguel Pedrero, gracias. Hasta la próxima. Ten cuidado con la niña, Miguel. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.